seriamente. Después de medio siglo de actividad armada, las comunidades autónomas de Euskadi y Navarra ofrecen la fotografía de unos representantes públicos empequeñecidos sin saber estar a la altura de la nueva realidad. En el fondo yo creo que detrás de todo este llamamiento a la disolución que está haciendo el gobierno, lo que se esconde es un deseo de buscar una excusa para justificar su absoluta falta de movimientos. Creo que el gobierno prefiere mantenerse en esta indefinición de los grandes titulares, de las grandes peticiones, no quiere realmente aterrizar en lo práctico, de aterrizar en concretar realmente cómo se puede ir dando los pasos hasta llegar a la disolución de ETA. Por lo tanto, yo creo que lo primero de todo que tendría que hacer el gobierno es abrir contactos técnicos con ETA y a partir de ahí tratar de ir decidiendo cómo se desarrolla todo este proceso. Tienes razón en el tema de los presos, porque es el punto más álgido y más peligroso que tiene la política del gobierno central. No se puede olvidar que es el único rehén que tiene para poder doblegar a la inexistente o desaparecida ETA. Se supone que es ahí donde verdaderamente tiene el verdadero bastión y a través de ellos es donde están canalizando realmente la fuerza. Y en cuanto a pedir perdón o no, bueno, es un debate también, supongo que será más complejo que estar aquí, pero yo siempre pienso que el perdón es una cuestión muy personal de quien lo pide y es también muy personal de quien decide aceptarlo o no. Yo creo que es una cuestión mucho más objetiva sobre los hechos que estamos hablando, el reconocimiento de los daños causados, ¿no? Porque es verdad que el Estado también tiene que reconocer que ha causado daño injustamente a personas inocentes y tal, tiene que hacerlo, pero también ETA tiene que reconocer que ha perseguido, chantajeado, amenazado y asesinado a personas solo por pensar diferente. Bueno, eso llegará, yo creo que llegará y lo veremos, lo escucharemos y supongo que eso forma parte del camino que estamos hablando. Es también donde se canaliza toda la ira, toda la cólera, o sea, pues que dicen cadena perpetua, las víctimas se pueden llegar, ahora con el disgusto tan morrocotudo que tienen, con que puedan, pues no sé, reinsertarse, ¿no? Pues yo creo que ahí no hay nada que hacer, por eso sí me parecía a mí más simbólico, puesto que ya hay tantas cosas que están certificadas, por ejemplo, a través de los empresarios, tantísimo tiempo que no hay un impuesto revolucionario, 18 meses que ETA no actúa, mil cosas que se pueden realmente pues justificar. El tema de dejar las armas tendrían que tener algo, no sé cuál es la vía, porque no estoy en su negocio, pero un nuevo paso, un nuevo cambio de decir, bueno, vamos a desbloquear el tema de los presos, porque el tema de los presos es muy complejo. Además mueve cantidad de sentimientos y además es que es tremendo, porque ahí sale toda la ira que no se quiere sacar. A los que la reciben, las venganzas, si tú coges un informe que ha llegado a mis manos, por ejemplo, de presos de la vida cotidiana, y es que te quedas perpleja, es que eso es incendiario, es una bomba tras otra. Cómo dejan los carcelarios a esto, cómo se... Y dices, pero tampoco lo puedes verbalizar porque tú colaboras y yo os cuento ahora esto, colaboro y pones la cabeza así y dices, por ellos, pues no. Entonces yo sí creo que verdaderamente los presos son rehenes, que las vías hay que sacarlas por fuera, no sé cuál es la salida, y que a ETA pues sí, tendría que buscarse un discurso que le apoye para que haga una entrega de armas, ¿para qué? Para agilizar el trámite de lo que se vayan a decidir con los presos, que tampoco son tantos. Que tenemos un punto de partida, un primer elemento que es este plan de reinserción que ha propuesto el gobierno, que por desgracia también creo que carece de la concreción o carece de concreción, igual que carece de concreción este llamamiento del gobierno a que ETA se disuelva. Creo que ahí el gobierno tiene que dejar mucho más claro qué es lo que está pidiendo a los presos de ETA y cuáles van a ser las consecuencias respecto a su situación si es que cumplen con esa serie de condiciones. Pero, curiosamente, en algo en lo que sí estamos todos de acuerdo es que tiene que producirse el acercamiento de presos. Y esto es un consenso generalizado. Otra cosa es que lo que no nos ponemos de acuerdo es sobre cuándo se tiene que dar este acercamiento de presos. Unos dicen que, o unos decimos que ya mismo, otros dicen que después de la disolución de ETA. Pero aquí hay un campo de consenso en el que se debería trabajar más a fondo. Mientras el gobierno del Partido Popular no se mueva, el camino tiene que ser que nosotros tenemos que dialogar mucho y llegar a consensos. La responsabilidad de que el camino se siga recorriendo, de que cerremos una etapa, de que cerremos otra etapa y de que cerremos definitivamente esta etapa de nuestra historia, no solo es de los principales agentes, no solo es del gobierno, no solo es de la organización ETA,
no solo de los partidos políticos, no solo de los agentes sociales como Locario o de los medios de comunicación, es colectiva. Yo creo que la movilización en defensa del derecho democrático a la paz, el derecho democrático a que nadie se le persiga por sus ideas, el derecho democrático a que todas las ideas sean defendibles y ejecutables, el derecho democrático a decidir, yo creo que todas esas cosas forman parte de nuestra propia vida y creo que de nosotros va a depender que esas cosas no se pudran, no se pierdan, no se queden atrás.